Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Estados Unidos impuso un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, pero esta vez el Kremlin no se quedó de manos cruzadas y redujo el número de personal diplomático estadounidense como respuesta. Al parecer, el Congreso de Estados Unidos fue el autor intelectual de estas medidas y al presidente Donald Trump no le quedó más remedio que aceptarlas. Rusia y Estados Unidos en un peligroso vértice para sus relaciones bilaterales. Hoy pondremos el dardo justo en la diana. The yeas are 98, the nays are 2. The bill is passed. Es muy triste que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia estén siendo sacrificadas para resolver asuntos de política interna estadounidense. Por supuesto, esta ley fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos a base de acusaciones absurdas contra Rusia. Estamos en principio rechazando sanciones con efectos extraterritoriales. Ni el presidente ni yo estuvimos muy contentos con eso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó esta semana una ley que impone nuevas sanciones a Rusia por la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016. La anexión de Crimea y el apoyo a la lucha en Siria también han sido una justificación para Washington. Se lo explicamos en el siguiente reporte. Rusia ordenó recortar el personal diplomático estadounidense un día después de las sanciones unilaterales aprobadas por Washington. Como consecuencia, 755 representantes del gobierno de Donald Trump tendrán que abandonar Moscú. Si no fuera por Crimea, si no hubiera otros problemas, habrían pensado en otra cosa para mantener a Rusia atrás, como siempre ha sido, una política para retener a Rusia. Los pretextos sobran. La crisis de Ucrania, Siria y la supuesta injerencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 son algunos de ellos. Sin embargo, nadie ha presentado pruebas que lo demuestren. Estaremos dispuestos a proporcionarle un asilo político en Rusia. Él debe saberlo. El Congreso blindó las sanciones de forma tal que puedan ejecutarse aún con el veto presidencial. Sin embargo, Trump dio luz verde a las medidas en un intento de sortear la campaña mediática en su contra. La decisión del Congreso de imponer estas sanciones y la forma como lo hicieron, ni el presidente ni yo estuvimos muy contentos con eso. Teníamos claro que bloquean nuestros esfuerzos, pero esa es la decisión que tomaron. Lo hicieron de una manera abrumadora y creo que el presidente así lo acepta. Europa, por su parte, amenazó con represalias, pues las medidas permiten penalizar a las empresas europeas que contribuyan al desarrollo del sector energético ruso. Esto afecta directamente al proyecto del gasoducto Nord Stream 2 entre Francia y Alemania, en el que participan firmas germanas, francesas, austríacas y anglo-holandesas. En nuestra opinión, los estadounidenses no tienen ningún derecho a sentar a nuestras empresas en el banquillo de los acusados y estipular de qué manera nuestras empresas se comportarán contractualmente. Así sucesivamente con terceros socios comerciales, en este caso con empresas rusas de suministro de energía. Moscú pareciese responder a las sanciones impuestas en diciembre de 2016 por la administración de Obama, solo que el Kremlin no acusa a ningún diplomático de espía ni expulsa a nadie en específico, limitándose a reducir el personal al mismo número que tienen los rusos en Estados Unidos, 455 personas. Incluso les otorga más de un mes de plazo para que cumplan con este requisito y deje en manos de Washington la posibilidad de decidir quiénes se quedan y quiénes se van. Sin embargo, se reserva el derecho a adoptar en base al principio de reciprocidad otras medidas que pueden afectar a los Estados Unidos. Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится, и мы перейдем в другое качество наших отношений, будем их укреплять, наращивать в интересах народов Соединенных Штатов и Российской Федерации. Si Washington insiste en mantener la postura histórica de Guerra Fría, será muy difícil llegar a un consenso entre ambas partes.
Rusia se mantiene a la espera de un giro en la actual política exterior de los Estados Unidos. Liz Oliva Fernández, Justo en la Diana. La legislación codifica las sanciones impuestas por Obama en diciembre de 2016, pero al convertirlas en ley hace mucho más complicada su eliminación. También aumenta las restricciones a terceros países para hacer negocios con empresas rusas, en particular en el sector energético. Este punto preocupa a Europa por la posibilidad de eventuales sanciones por colaborar en proyectos de gasoductos rusos. Pero sobre todo limita el tradicional derecho del presidente a eliminar sanciones. A partir de su aprobación, tendría que consultarlo primero con el Congreso. ¿Ha escuchado usted la frase "una mentira miles de veces repetida se convierte en verdad"? Así sucede con la fobia antirrusa que existe en Estados Unidos. Cada día los grandes medios publican noticias donde siempre los villanos son los rusos. De esta forma, la supuesta intervención de Moscú en el resultado electoral que le dio la victoria a Trump se ha convertido en una verdad consolidada para muchos, aunque no se haya presentado una sola evidencia. Expertos como Stephen Hall, antiguo oficial de la CIA, expresó que es improbable que las agencias de seguridad quieran revelar cómo han obtenido la información, puesto que esto supondría exponer sus métodos de recogida de inteligencia y fuentes humanas y perderían toda utilidad de cara al futuro. La única opción es creer o no lo que dice la CIA y el FBI. Muy interesante esta excusa. Recordemos cuántas veces se han fabricado excusas para intervenir en países como Irak y Afganistán. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo afirmaba recientemente. Es muy triste que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia estén siendo sacrificadas para resolver asuntos de política interna estadounidense. Hay un aumento en la histeria antirrusa en Estados Unidos, donde aprovechan la rusofobia para luchas políticas internas. Putin advirtió que Rusia tiene un gran espectro de posibilidades para responder al paquete de sanciones aprobados por el Congreso de Estados Unidos, pero aún mantiene una brecha abierta para que la situación mejore. En cambio, el Congreso aprobó el paquete de medidas la semana pasada por una abrumadora mayoría en el Senado. Hablamos de 92 votos a favor y apenas 2 en contra. Esta nueva estrategia del Congreso le da mayores poderes ejecutivos y demuestra la vulnerabilidad del gobierno de Trump. El propio presidente Trump ya hizo explícito sus contradicciones con el legislativo. Aquí le mostramos lo que expresó Trump en Twitter. Nuestras relaciones con Rusia están en un punto muy peligroso. Pueden agradecer al Congreso las mismas personas que no nos pueden dar un sistema de salud. Esto es en referencia a su frustrado intento de cambiar el Obamacare. Son dos situaciones diferentes, pero lo único que tienen en común es las divergencias entre el Congreso y el presidente. Y también en las redes sociales, en este caso en Facebook, el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, decía: la firma por el presidente de Estados Unidos del paquete de nuevas sanciones contra Rusia tendrá algunas consecuencias. En primer lugar, termina con las esperanzas de mejorar nuestras relaciones con la nueva administración de Estados Unidos. En segundo lugar, es una declaración de guerra económica completa contra Rusia. En tercero, el gobierno de Trump ha mostrado su debilidad total, entregando el poder ejecutivo al Congreso de la manera más humillante. Esto cambia el equilibrio de poder en los círculos políticos de Estados Unidos. Hacemos una pausa y volvemos para continuar analizando en todos sus círculos de acción las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. The yeas are 98, the nays are 2. The bill is passed. Es muy triste que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia estén siendo sacrificadas para resolver asuntos de política interna estadounidense. Por supuesto, esta ley fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos a base de acusaciones absurdas contra Rusia. Estamos en principio rechazando sanciones con efectos extraterritoriales. Ni el presidente ni yo estuvimos muy contentos con eso. President Trump,
Es un mensaje claro para el presidente Trump. Queremos que sea duro con Rusia, queremos más sanciones y asegurarnos de que Rusia hace lo correcto. Al cerrar el acceso a las instalaciones rusas ubicadas en Estados Unidos, el gobierno de este país no solo violó gravemente la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, sino que también nuestro acuerdo bilateral de 1979. Está claro que el precio de la agresión del Kremlin está subiendo. Y si el precio llega demasiado alto, Moscú tendrá que retroceder en su política hacia Ucrania, lo que probablemente también tenga un impacto positivo a mediano y largo plazo en su política hacia Georgia. Estamos en principio rechazando sanciones con efectos extraterritoriales. Eso significa en terceros estados. Vamos a examinar en detalle el proyecto de ley que ahora ha sido aprobado. Y hoy nos acompaña en el estudio el periodista Oliver Zamora, corresponsal de la agencia Russia Today en Cuba, analista de temas internacionales, mi amigo. Hola Oliver, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por estar. Esta es la primera vez Justo en la Diana, espero que haya más. Exactamente. Oliver, ¿por qué sucede este paquete de sanciones ahora? ¿Qué gana el Congreso con empeorar la situación con Rusia? Bueno, gana, en primer lugar, creo, presionar al presidente Donald Trump. Recordemos que el presidente Donald Trump llega en circunstancias muy específicas al poder, a la presidencia, rechazando todo el establishment de Washington, prometiendo limpiar todo el lodo de Washington, como una vez dijo, y ese lodo de Washington es el Congreso, es el poder legislativo en parte. Y sabemos las contradicciones que existen y sabemos también que el presidente y un grupo de allegados, incluso familiares, está siendo investigado por supuestos vínculos con Rusia y una supuesta intervención de Rusia en las elecciones presidenciales pasadas. Esto es un mecanismo de presión sobre el presidente que se había reunido ya recientemente con el mandatario Vladimir Putin. Y creo que de alguna manera busca eso, presionar al presidente y robar lo que es una prerrogativa del mandatario, que es la política exterior del país. Hay también muchos análisis con respecto a otros intereses ocultos. Por ejemplo, con estas sanciones que entorpecen muchos negocios de Europa, de las empresas europeas con empresas rusas, dicen algunos analistas que es una posibilidad para que sean las empresas norteamericanas las que inviertan en Rusia, es decir, para que Europa, que depende en gran medida, exactamente, depende en gran medida de ese gas ruso, de ese petróleo ruso, bueno, se giren hacia las empresas norteamericanas y por ahí obtener una ganancia. Aunque hay muchas causas más, ¿no? Precisamente sobre esto que tú decías ahora al final, ¿cuáles serían los sectores más afectados en el caso de Rusia y también qué implicaciones tendría para Estados Unidos? Bueno, esencialmente es el tema energético. Ya otros sectores han sido también afectados, pero con sanciones anteriores. Por ejemplo, el mercado, en el caso de Europa, el mercado agroindustrial, es decir, los grandes productores de alimentos de Europa que vendían decenas de miles de millones de dólares a Moscú, a Rusia, y bueno, Rusia ha ido diversificando ese mercado, dirigiéndolo hacia otras áreas como América Latina, buscando alternativas. Pero esencialmente es el sector energético. El sector energético, ya sabemos, como decía en la primera pregunta, Europa depende en gran medida de ese gas ruso, de ese petróleo ruso, pero además que habían proyectos multimillonarios en conjunto que no solamente era de Gazprom o de las empresas rusas, participaban también con gran cantidad de dinero muchas empresas europeas, pero además imagínate lo que significa eso para muchos países por donde pasan esos gasoductos, por ejemplo, en cuanto a inversión, en cuanto a empleo, en cuanto a recursos, porque obviamente se le paga a esos países por ser parte, por pasar esas industrias, esos gasoductos, y bueno, es una gran pérdida económica. Esencialmente es el sector energético, que es en el que Rusia es más fuerte. La economía de Rusia no es una economía muy diversificada. Está el tema de los armamentos, por ejemplo, que es una fuente de ingreso importante, pero esencialmente es los hidrocarburos, el gas, el petróleo.
Oliver, estas sanciones comenzaron con el mandato de Obama y la anexión de Crimea a Rusia, el conflicto de Ucrania, fueron como los detonantes para las sanciones. Nosotros tenemos un material, vamos a verlo y luego volvemos de la pausa. Crimea, República Autónoma Ucraniana, se encuentra... Cuando se consumó el golpe de Estado contra Yanukovych, algunas regiones del este y el sur de Ucrania abogaron por su independencia. En este sentido, el presidente ruso Vladimir Putin promulgó la incorporación de la República de Crimea y del puerto de Sebastopol a la Federación de Rusia, previamente ratificado por el Consejo de la Federación, reunificando el país con esta región que le perteneció hasta 1954. En marzo de 2014, Estados Unidos anunció la imposición de medidas restrictivas contra las autoridades rusas. Washington y la Unión Europea justificaron las sanciones tras la acusación contra Moscú de violar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Seguiremos diciendo al gobierno ruso que si continúa por el mismo camino, no solo nosotros, sino la comunidad internacional, la Unión Europea y otros países, nos veremos obligados a aplicar una sanción a Rusia por haber violado el derecho internacional. Rusia rechazó las acusaciones y aseguró que el referendo sobre la independencia de Crimea se hizo bajo la observación de entidades internacionales, por tanto, cumplió con todas las normativas al respecto. Ya he dicho a los empresarios que no creo probable que se vayan a levantar las sanciones, porque se trata de un tema puramente político. Se trata de una actitud estratégica para contener nuestro desarrollo por parte de algunos países. Además, creo que no están relacionadas de forma directa con lo que ocurre en Ucrania. A principios de agosto, Rusia respondió con sanciones a la Unión Europea y Estados Unidos de 1 año para el sector agrícola y alimentario. El 12 de septiembre, el presidente Barack Obama indicó que su gobierno impondrá nuevas sanciones sectoriales a Rusia, sumándose a la Unión Europea usando a Ucrania como excusa. El mandatario acusó a Moscú de desestabilizar, incluida la presencia de tropas rusas fuertemente armadas en el este de Ucrania. El 3 de marzo de 2015, el presidente de Estados Unidos anunció la prórroga de las sanciones contra Rusia por 1 año como mecanismo de presión para forzar al Kremlin a aceptar las políticas desarrolladas por Occidente en Ucrania en amenaza a la soberanía del Estado ruso. El 2 de marzo de 2016, las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Rusia por el conflicto en Ucrania fueron prorrogadas por el presidente Barack Obama hasta después del 6 de marzo de ese mismo año. De acuerdo al decreto presidencial, las acciones de Rusia representan una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Karina del Valle, justo en la Diana. Volvemos con Oliver. Ya veíamos en el reportaje de Karina que siempre se justifica para hacer cualquier acción como una sanción, que son una amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Sobre ese tema hablaremos, pero quiero que empecemos por el G20. Cuando se encuentran Trump y Putin, que hubo una gran campaña mediática en torno a eso, muchos pensaron que iba a haber un mayor acercamiento entre ambas potencias. Ahora todo se derrumba con las sanciones. Exacto, lo que pasa es que Putin se estaba reuniendo con un presidente estadounidense débil, un presidente estadounidense asediado y un presidente estadounidense que, como ha demostrado, tiene muy pocos instrumentos a la mano para tener cierta independencia en cuanto a política exterior. Es cierto, Trump se reúne con Putin, de hecho no es la primera vez que es la primera vez que hubo un intercambio, es decir, personal, un encuentro personal, pero ya había intercambios de mensajes, hubo llamadas telefónicas, hubo incluso declaraciones bastante positivas desde ambos lados. Lo que pasa es eso, y creo que de alguna manera también esto puede responder el por qué las sanciones ahora a esta reunión, ¿no? Para evitar cualquier mejoramiento en las relaciones bilaterales, que no es que sea el deseo de Putin o el deseo de Trump, es que es necesario para el equilibrio del mundo, para que los grandes desafíos que tiene el mundo, bueno, puedan ser enfrentados. Estamos hablando de las dos principales potencias a nivel internacional, las dos principales potencias nucleares, los dos principales fabricantes de armas, los dos países que tienen mayor peso en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, por lo menos en cuanto a iniciativas, ¿no? Otros países tienen derecho al veto, pero estos son los dos países que más los usan, los dos países más implicados en fenómenos tan importantes como el combate al Estado Islámico o el conflicto de Siria o los conflictos relacionados con Europa, con la OTAN, por ejemplo. Es decir, son relaciones necesarias y eso es lo que está entorpeciendo en parte el Congreso de Estados Unidos, que las dos principales potencias se pongan de acuerdo para enfrentar los grandes desafíos del mundo.
Ahora, este proyecto de sanciones tiene una particularidad, que es que se está convirtiendo en ley, por lo cual Obama no puede hacer el veto presidencial, Trump no puede hacer el veto presidencial que le impediría anularlas. ¿Qué implicaciones tiene de que este proyecto de sanciones se convierta en ley, de que se convierta en un bloqueo económico? Es muy claro. Yo creo que hay un ejemplo que nos toca muy de cerca a los cubanos y que sirve de referencia para comparar. Estaba el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. Ese bloqueo estaba en manos del presidente, o sea, quitarlo o mantenerlo hasta que se apruebe la ley Helms-Burton, donde se codifica como una ley, y para entonces quitarse el bloqueo tiene que ser aprobado la iniciativa, o sea, de quitarlo por el Congreso de Estados Unidos, dígase Cámara de Representantes y el Senado. Eso es lo que está pasando ahora con las sanciones con Rusia. Ya Trump no puede decir mantengo las sanciones o las quito, ya es una cuestión del Congreso porque es una ley. Pero además, al igual que sucedió con la ley Helms-Burton, ya no solo convierte el tema en una cuestión bilateral, es decir, afecta a terceros países, porque sanciona a empresas extranjeras, no estadounidenses, empresas extranjeras, hablamos de las europeas, que tengan vínculos con determinadas empresas rusas, como es el caso, y por eso es lo que hablábamos hace unos minutos de las empresas europeas relacionadas con el tema de la construcción, con el tema de los hidrocarburos. Y estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Fíjate, que sean sanciones de Estados Unidos hacia Rusia de forma bilateral no afecta tanto. De hecho, Rusia ha logrado sobreponerse, su economía está creciendo, porque el intercambio comercial entre Estados Unidos y Rusia no es tan grande, pero el intercambio comercial entre Rusia y el resto de Europa, porque Rusia es europea, es enorme. Y estamos hablando de pérdidas de cientos de miles de millones de dólares, cuando la economía, sobre todo la economía europea, no anda muy bien. Y sobre ese tema de la economía europea, ¿cómo ha sido la reacción de los diferentes actores de la Unión Europea misma como organización regional? Bueno, ellos están estudiando qué hacer, cómo responder. Hay, por ejemplo, algunas iniciativas de que los bancos europeos no le van a prestar dinero a empresas norteamericanas radicadas en Europa. Están viendo una serie de cuestiones, cómo pueden, vamos a decir, sancionar entonces a Estados Unidos por estas sanciones. Lo que pasa es que, mira, en política yo creo que también, como en la vida personal, en las relaciones humanas, en las relaciones interpersonales, hay cierta filosofía. Y si usted es un aliado, si usted es un subordinado más que aliado, y usted siempre me ha seguido a mí el ritmo, a pesar de todo, a pesar de ser puñales clavados en tu pecho, porque ¿cuál era la dinámica hace unos meses? Estados Unidos aprobaba sanciones, la Unión Europea aprobaba sanciones contra Rusia. Aprobaba Estados Unidos, aprobaba Europa. Estados Unidos ratificaba Europa, a pesar de que Europa estaba perdiendo decenas de miles de millones de dólares por esas sanciones a Moscú. Entonces ahora quieren que la tomen en cuenta. Ahora quieren que el Congreso de Estados Unidos le pregunte a Europa, mire, tenemos pensado hacer esto, sancionar a Europa de tal forma. No, ahora no puedes exigir que se respeten tus intereses porque ha sido realmente un vasallo, ¿no? De esa política. ¿Qué capacidad de respuesta tiene Rusia ante esta situación? ¿Cómo quedarían los acuerdos de cooperación que se habían más o menos ahí fraguado durante el G20? Hay que ver, porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa también es cómo se puede aplicar la ley, o si la ley se aplica o no se aplica. Y en el mundo de la economía, como en el mundo de la política, hay muchas vías. Crea un clima negativo y eso indiscutiblemente es malo. Pero recordemos que Rusia es un gran país, que la mayor parte de su territorio está en la parte asiática, es decir, no en la parte europea. Rusia tiene importantes relaciones con China y está muy interesada en desarrollar esa parte asiática y esos vínculos con Asia, como país asiático que también es, porque Asia es la región del mundo más dinámica económicamente. Ahí está China, ahí está Corea del Sur, es decir, una serie de países que tienen un alto crecimiento. Y estas sanciones han acelerado un proceso que ya Rusia venía implementando, que era un proceso de más inversión interna, de más sustitución de importaciones, es decir, ya no, para poner un ejemplo, importar queso de Francia o de Europa, sino producir queso ruso, y así con muchos otros productos. Ahora, creo que el que peor sale es el mundo, porque hay acuerdos, por ejemplo, en materia nuclear, que Rusia puede echar hacia atrás. Y mira, no te puedo decir exactamente quizás, pero si uno revisa todo lo que ha sido el proceso de sanciones, de las sanciones que se han aprobado contra Rusia y las sanciones que Rusia ha aprobado contra sus sancionadores,
indiscutiblemente tienen iniciativa. Iniciativa para tomar medidas que repercuten y que son realmente muy negativas para esos países que sancionan. Pero estamos hablando también, y no quería dejar de terminar sin hablar de esto, que Rusia siempre ha sido el coco preferido de Estados Unidos. O sea, hemos hablado de ese fenómeno otras veces. Una gran potencia necesita de un enemigo. Dígase en su momento la Unión Soviética o el comunismo, después el terrorismo, después Al-Qaeda, el Estado Islámico, qué sé yo. Y Rusia siempre ha sido un país favorito para ocupar ese puesto, incluso desde el tiempo de los zares. Desde el tiempo de los zares ya los presidentes norteamericanos señalaban a Rusia como un gran enemigo potencial. Y esto ayuda ahora porque, bueno, hay todo un clima de temor heredado de la Guerra Fría y, bueno, es necesario porque también es un país que quiere construir un sistema de relaciones internacionales que no beneficia los intereses de Estados Unidos. Y evidentemente es un tema, como tú decías, se verá y irá desarrollando en los próximos días, claro, cómo va a suceder, porque estaban implícitos el conflicto de Siria, la cooperación en el tema nuclear, que Ucrania, que son temas que ahora hay que ver en qué punto quedan y cómo entran dentro de estas sanciones. Lo que sí es seguro que Rusia no va a dar marcha atrás, Rusia no va a dar un paso hacia atrás, es lo que ha demostrado y que tiene capacidad de respuesta. Oliver, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. De estar aquí. Espero que sea la primera de muchas ocasiones. Okay. Usted siga con nosotros justo en la Diana. El presidente defiende las duras medidas para castigar y disuadir el mal comportamiento de los regímenes deshonestos de Irán y Corea del Norte. Y también envió una señal clara de que no toleraremos la interferencia en nuestro proceso democrático por parte de Rusia. La ley fue mejorada, pero el Congreso invadió el poder de la presidencia y él lo firmó en interés de la unidad nacional. Que las desestabilizadoras actividades de Rusia en Ucrania, su apoyo a regímenes deshonestos como el de Irán y Siria y Corea del Norte, esa postura debe cambiar. Una mejor relación y el levantamiento de sanciones requerirá que Rusia reverse las acciones que llevaron a que las sanciones mismas le fueran impuestas en primer lugar. Esperamos mejores días y mejores relaciones con Rusia. Por supuesto, esta ley fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos a base de acusaciones absurdas contra Rusia. Realmente me pregunto si hay algo en el mundo en lo que Rusia no sea culpable. Algunos de los funcionarios estadounidenses han dicho que este proyecto de ley podría alentar a Rusia a cooperar con los Estados Unidos. Me parece una forma extraña de estímulo. Жаль, потому что действия согласованно, вместе мы гораздо более эффективно могли бы решать очень острые проблемы, которые волнуют как народ России, так и народ Соединенных Штатов. Это урегулирование острых международных кризисов, борьба с терроризмом, забота о сохранении природы, решение экологических проблем, борьба с незаконной миграцией, с организованной преступностью и так далее, развитие экономики в конце концов. Hoy analizamos el paquete de sanciones de Estados Unidos contra Rusia y las implicaciones de esta medida para ambos países. El Congreso de Estados Unidos muestra las diferencias que tiene con el presidente Trump. De la otra parte, su homólogo Vladimir Putin alerta que la situación puede volver a un punto de no retorno, pero aún hay tiempo de cambiar. Dos potencias en un vértice cada vez más frío de sus relaciones. Usted acompáñenos el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Al final, tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.